Não fala. A cruz se erguer e o Salvador por mim sofrer. Vi suas mãos cravar, Filho de Deus, no meu lugar, só por me amar. Onde está o monte, o aguilhão? Cristo tem o poder em suas mãos. Sim, a pedra removida for, ele vivo está. Aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. A cruz se erguer e salvação do céu descer. E o véu rasgar, Filho de Deus se levantar, se levantar. Onde está o monte, o aguilhão? Cristo tem o poder em suas mãos. Sim, a pedra removida for, ele vivo está. Aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. Aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. O sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio.
Brasil, aleluia. Está vivo Salvador, está vivo Salvador, está vivo Salvador. Sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. Aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre vou cantar. Aleluia. Graça e paz, amados. Que prazer enorme poder estar aqui nesta manhã, novamente podendo, através desses meios de comunicação, através da tecnologia, que Deus capacitou o homem e deu potestade para ele poder, para que o homem possa crescer como pessoas, que o homem possa crescer como indivíduo, e que a cada dia que passa a gente possa fazer com que a palavra de Deus possa chegar em lugares muito mais altos. Amados, eu quero compartilhar um pequeno trecho da palavra de Deus que está em Salmos 23. Salmos 23 talvez seja o salmo mais conhecido de toda a palavra, e eu quero compartilhar brevemente um texto que está falando aqui em Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 23, versículos de 1 a 4. Jeová és mi pastor, nada me faltará, e em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará, confortará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor do seu nome. E aunque eu ande em vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Amados, este precioso mensaje que nos deixou Deus acerca de como deveria ser nossa confiança. Passamos um tempo, a hora em que nos falta todo. Falta camas em los hospitales, faltam respiradores, falta álcool gel, falta comida. As pessoas como loucas estão indo a comprar, a armazenar, estão vivendo um verdadeiro caos, uma verdadeira incertidumbre. Se habla de que as empresas estão indo à quebra, empresas cerrando, gente sem trabalho. Se habla de la maior crise de la história de la humanidade, que esta geração jamás mirou e jamás vai mirar algo semejante a lo que está passando hoje. Pero lo peor de todo, amados, es que muitos los cristianos que receberam esta mesma informação que acabamos de ler, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, creem em todo esto e ajudam a difundir todo este caos. Amados, esse é o momento em que nós, cristianos, devemos contagiar as pessoas,
mensaje de hoy de Pastor Marcio es una iglesia contagiante. Nosotros debemos contagiar a las personas con el amor de Jesús, con la verdad del Evangelio. El Señor es mi pastor y nada me faltará, aunque yo ande en un vale de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está conmigo. Amados, confíen y contagien con amor, con alegría y con el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Nosotros vamos a hacer un louvor más. Prepare tu corazón, cierre tus ojos, cante junto, quien sabe, y permita que Dios prepare tu corazón para este mensaje precioso que vamos a oír. Que Dios te bendiga, amados. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Prepara para nós caminho para Ele, onde possa me chegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me chegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do
Que Deus abençoe o dia de cada um. Amados, eu quero convidar a todos a que a gente possa se unir em oração nesse momento, que a gente possa estar orando por essa mensagem que vai começar, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está aqui o pastor Márcio comigo, que vai trazer a mensagem nessa manhã, que a gente possa realmente entregar nas mãos do Senhor, aquele que é o autor e consumador de tudo. Oremos, amados. Pai querido, no nome santo de Jesus, nesta manhã, Senhor, te damos graças. Te damos graças, Senhor, por todo o que has hecho por nossas vidas. Senhor, entregamos delante de Ti, Senhor, todas nossas cargas, todas nossas preocupações, todo o que nos quita, Senhor, de ter uma perfeita intimidade contigo, Senhor. En el nombre santo de Jesucristo, que usted, Padre Santo, pueda estar nos dando, Senhor, nesta manhã, Senhor, la libertad, Senhor. Esta liberdade que acabamos de cantar, que foi conquistada em la cruz por tu sangue, não foi algo barato, Senhor. Sabemos que custou tão caro, pero valeu a pena, Senhor, porque hoje temos liberdade e que nós podamos viver esta liberdade do pecado que nos mantinha, Senhor, sucios, imundos, Senhor, e afastados de Ti. E que agora temos a liberdade, Senhor, de estarmos cerca. Que no nome santo de Jesus use a vida do pastor Márcio. Que o mensaje que Tu has puesto no coração dele pueda llegar a nossos corações, a nossas mentes, Senhor. E que podamos, Senhor, ser renovados e restaurados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te bendiga, pastor. Amém, querido. Buen día, queridos. Gracia y paz para todos. Es una alegría estar aquí otra vez para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde esta live, desde la página de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Esta transmisión entonces se hace desde la página de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Y puedes invitar otras personas a que puedan entrar, a que puedan así también invitar a otros, por su vez, que participen con nosotros en esta transmisión de la palabra de Dios. Queridos, espero que luego podamos todos estar muy juntos, ¿verdad? Estamos orando por eso. Estamos orando para que llegue este tiempo y que no tarde. Mientras eso, usamos todas las estrategias posibles que el Señor nos permite. Pablo enviaba cartas debido a su dificultad, ¿verdad?, de estar con los hermanos, debido a la distancia y a tener que atender tantas iglesias, tantos hermanos, y las cartas eran vamos decirlo así, la tecnología de aquel entonces era su herramienta. Nosotros tenemos algo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Un poquito más presente, podemos vernos y escucharnos, que es la internet o el internet. Pero independiente de no poder estar cerca y sentir este calor, algo que realmente sentimos falta, seguimos viviendo el Evangelio para la gloria de Dios. Queridos, con eso quiero recordarles entonces a aprovechar bien todas las herramientas que compartimos con ustedes por los grupos de WhatsApp, también en la página de la IBAV, de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. También participen de las videoconferencias que realizamos con los pequeños grupos multiplicadores, PGMs. Participe, es un momento
de crecimiento, de comunión, de poder sentir un poquito, por lo menos, de estar cerca unos de los otros. Seguimos también nuestro reloj de oración. Nuestro reloj de oración cada día, 3 veces al día. Y este mes, desde el viernes, estamos publicando y me gustaría que puedas acompañar. Obviamente que no lo tenemos en español, está en portugués, pero mayormente nuestros hermanos entienden. Orando en este mes, entonces, 31 días de oración por la familia, ¿verdad? Junto con la Iglesia Bautista de Bacaxiri, Curitiba. Una campaña que empezaron y estamos poniendo eso como un desafío para orarmos 31 días de oración por la familia. Muy bien, muy bien. Inviten otros a entrar en esta live, a compartir la página de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Qué linda alabanza, ¿verdad? Qué lindo momento. No tenemos así toda la tecnología necesaria para que el sonido sea 100% claro. Me escuchas muy bien ahora, pero cuando 2 o más personas hablan juntamente con el instrumento, hay un poquito de eco, ¿verdad? Entonces no se queda así perfecto, pero sí que sentimos el ambiente, sentimos esta comunión y las canciones, lo que se está expresando, acalientan nuestro corazón. Queridos, una iglesia contagiante. Una iglesia contagiante. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 47. Y enseguida vamos a estar orando. Yo tengo por costumbre usar la versión Nueva Traducción Viviente, también la Nueva Versión Internacional y también la Reina Valera, pero mayormente los versículos vas a escuchar en la Nueva Traducción Viviente, algunos en versión internacional. Para empezar, quiero leer la Reina Valera y después voy a hacer lectura también de la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios, versículo 47 de Hechos capítulo 2. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en la traducción viviente dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana, o sea, la iglesia, los que iban siendo salvos. Palabra del Señor. Queridos, una iglesia contagiante. El tema en esta oportunidad que quiero compartir con ustedes dentro de este versículo de Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. O sea, alabando en todo tiempo a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y a cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana, a la iglesia, los que iban siendo salvos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Vamos a orar en este momento antes de proseguir. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad. Gracias por la vida de hermano Jonathan Preto, también de Hugo. Gracias por esta alabanza que acalienta nuestros corazones. Esta alabanza que nos hace, Señor, extrañar tanto el momento de estarmos con otros hermanos aquí. Y oramos, Señor, para que esto pronto se solucione. Sabemos que tribulaciones, problemas, estamos sujetos a esto, pero danos sabiduría de cómo proceder, de qué hacer en momentos en crisis como esta. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad, este tiempo oportuno y crecer y desarrollar, Padre amado, los dones y todo lo que tú quieres o quieras hacer
en medio nuestro, con la familia, con los amigos, con aquellos con quien podamos o no estar juntos. Señor, necesitamos, Padre, de tu gracia, necesitamos del consuelo de tu Santo Espíritu, necesitamos, Padre amado, de esta compañía, Señor, porque sentimos falta unos de los otros, sentimos, Padre amado, por no poder estar juntos, sentimos, Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre. En este momento en especial, esta palabra hablando de la iglesia, que es la unidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, unos con los otros, unos por los otros, unos para los otros. Y esta iglesia que debe contagiar, Señor. Y cuando estamos juntos es quizás más fácil, pero separados y con todo esto aislamiento, esta dificultad, nos cuesta un poco más. Pero tenemos sí también como contagiar a otros, Señor, con los medios y de la manera con que tú nos proporcionas. Gracias por esta tecnología. Gracias, Padre amado, por los contactos y por la forma con que tú permites que nos aproximemos de personas que quizás anteriormente no lo haríamos. Gracias porque tantos que no escucharían este mensaje, ahora lo escuchan. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, amén y gracias a Dios. Queridos, un breve resumen antes de entrar propiamente en los puntos que me gustaría compartir con ustedes. El texto nos dice que la iglesia primitiva contaba con la empatía, ¿verdad? En portugués se dice simpatía. Busqué de toda esta palabra, parece que no sé si expresa bien lo que quiero decir, pero la iglesia primitiva contaba con la empatía, con el favor, dice en otra palabra, de todo el pueblo. De forma que esta iglesia era una iglesia relevante en esta sociedad a su alrededor. Era una iglesia relevante, o sea, una iglesia que marcaba, que hacía la diferencia. Qué bendición, ¿verdad? Qué maravilla, una iglesia que hacía la diferencia. Así, al mirar para tal comunidad, para esta iglesia, conseguimos encontrar y ver algunas características marcantes, algunas características que hicieron a esta iglesia una iglesia relevante, o sea, una iglesia que marcaba la diferencia. El contexto de este texto, si vamos a leer todo, versículos anteriores, encontramos 5 aspectos, o sea, 5 marcas o características, como uno prefiere decir, de esta iglesia. Una primera característica, y eso todavía no es los puntos, no son los puntos que quiero tratar. Quiero hablar brevemente de estos 5 puntos, pero posteriormente sí vamos a entrar en los puntos del mensaje. Pero hablando un poco del contexto de versículos anteriores de este capítulo 2, versículo 42 al 47, antes de sí entonces tratar el 47, el contexto habla de 5 aspectos, 5 marcas, características de esta iglesia. Una primera característica es la alianza. En portugués sería parcería, ¿verdad? La mejor palabra que encontré para traducir sería alianza. No sé si quizás tenga otra palabra que exprese mejor esto. El compromiso quizás. Esta alianza, o sea, ellos se veían en el templo, pero también se veían de casa en casa. Esto nos muestra que ellos compartían, que ellos tenían un placer, un gusto, un anhelo por compartir, por estar juntos, por vivir juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Obviamente que en este momento no podemos, ¿verdad?, tener el mismo contacto debido al tiempo en que vivimos, pero el principio, vamos aquí a analizar, vamos al principio. El principio aquí es que ellos tenían un contacto, es que ellos tenían un anhelo, una preocupación unos con los otros, vivían unos con los otros y unos para los otros, se preocupaban unos por los otros. Había una alianza, una unidad. ¡Qué bendición! Otro punto es que había un profundo compromiso con la doctrina, un profundo compromiso con la doctrina y las ordenanzas que Cristo les dejó. Un profundo compromiso con la doctrina y con las ordenanzas, o sea, las ordenanzas que Cristo les dejó. Diariamente dice que estudiaban la palabra.
diariamente estudiaban la palabra. Un tercer punto, hablando un poco de marcas dentro del contexto de Hechos capítulo 2, 42 al 47, marcas, características, aspectos de esta iglesia, además de alianza, de profundo compromiso con la doctrina. Ellos también tenían compromiso con los necesitados. Eran profundamente comprometidos con la ayuda a los más necesitados, o en otras palabras, la asistencia social. Eran comprometidos con eso. También, otro punto, oraban. Ellos oraban. Y por último, o sea, antes del último, el penúltimo, no solo evangelizaban, pero también hacían discípulos. Hay una diferencia muy grande entre evangelizar y hacer discípulos. Yo siempre lo digo que eso en verdad tenemos que hacerlo juntos, ¿verdad? No hay como evangelizar sin hacer discípulos, porque es como que entregarle la palabra y decir así, ahora no sé lo que va a pasar y no tener un compromiso con la vida de esa persona, porque el discipulado nos llama a un compromiso de cuidar de esta persona, un compromiso de preocuparnos con la decisión y con el camino a ser tomado por esta persona. Ellos no solo evangelizaban, pero ellos seguían el proceso, ¿verdad? Ellos seguían, es un proceso. Ellos inmediatamente evangelizando también hacían discípulos. O sea, tenían relacionamiento. Y evangelizar sin irse al discipulado es algo un poco cómodo quizás. Claro, hay momentos que de paso por un lugar o a un programa nosotros evangelizamos y no tenemos la oportunidad de hacer discípulos. Otro va a hacer. Pero el hacer discípulo exige de nosotros tiempo, dedicar tiempo. Y eso es lo que llamamos dentro de Iglesia Multiplicadora de relacionamiento discipulador, que es el evangelizar y cuidar de la persona y dedicar tiempo a la persona. No solo evangelizaban, pero también tenían relacionamiento con la persona a las cuales evangelizaron y hacían de ellas discípulos. Y así, ahora entonces, por último, un poco de lo que es o de lo que eran las características dentro de este capítulo 2, del versículo 42 a 47 de Hechos, marcas, aspectos de esta iglesia, además de alianza, profundo compromiso con la doctrina, compromiso con los necesitados, los más necesitados, oración y evangelización discipuladora. Ellos también tenían una grande comunión, y es en este punto donde adentro de esto donde nosotros vamos a enfocarnos un poco más en el título del mensaje, una iglesia contagiante. Ellos tenían una grande comunión adentro de sus puertas, no quizás en el sentido literal físico, pero adentro de sus puertas, hablo dentro en el medio cristiano. Ellos tenían una grande comunión, pero también contaban con una empatía con los de afuera. O sea, ellos, las personas de afuera los veían con empatía a esta iglesia, ¿verdad? Las personas de afuera veían a esta iglesia, estas personas de adentro que tenían comunión con empatía. Entonces, ellos vivían en comunión, pero tampoco eran cerrados para los de afuera. Ellos impactaban, era una iglesia relevante, marcaban la diferencia para con los de afuera. O sea, había participación de estas personas de afuera para con esta iglesia. De alguna manera u otra, había un sentimiento, las personas que miraban la vida de estos cristianos, de esta iglesia, había un sentimiento, esto que quizás hacía una visita y tenía un relacionamiento con uno con otro, un sentimiento de sentirse parte, un deseo, un anhelo por sentirse parte, por ser parte, quizás mismo no entendiendo todavía el evangelio, no entendiendo la palabra, aún no teniendo alcanzado la salvación, pero ellos deseaban vivir lo mismo que esta iglesia, esta comunión, una empatía, ¿verdad? La gran verdad es que muchas iglesias como la nuestra también tienen dificultades y dilemas. Muchas iglesias, como también la nuestra, no sería diferente, también tienen dificultades o, quizás mejor diciendo, dilemas. Nuestro mayor dilema, ¿cuál sería?
Nuestro mayor dilema es pensar, si viviésemos todo eso que hablamos, todos estos 6 puntos, si viviésemos todo eso que hablamos, estas 6 cosas, estas 6 características o 6 aspectos, seríamos una iglesia saludable. Seríamos una iglesia saludable. Pero en todo eso hay áreas donde somos un poco más fuertes que otras. Hay áreas donde nosotros somos un poco más fuertes de que en otras áreas. Y eso cambia de iglesia para iglesia, o sea, de ajuntamiento para ajuntamiento, de comunidad cristiana, de una ciudad para otra, de barrio para barrio. De iglesia hablo en el sentido de iglesia local, de ajuntamiento para ajuntamiento, de grupo para grupo. Eso puede cambiar. Obviamente que somos una única iglesia, pero tenemos nuestros grupos considerados o llamados de iglesia local. Eso cambia de uno para otro, y hasta mismo dentro de nuestra iglesia tenemos los pequeños grupos, y de pequeño grupo para pequeño grupo cambia, ¿verdad? Hay áreas donde un grupo, así como la iglesia, es más fuerte que en otras áreas. El gran problema y el cuidado en que debemos tener es el desequilibrio. El gran problema y el cuidado en que tenemos que tener es para no vivir un desequilibrio. Es cuando existe algo que es tan fuerte, ¿verdad? Y otras áreas son pero muy débiles. Entonces estaremos viviendo entonces ahí un desequilibrio. Y estaremos lejos de ser una iglesia saludable. Lejos de ser una iglesia saludable. Queridos, debemos ser una iglesia que contagia, una iglesia contagiante. ¿Cómo es una iglesia saludable, una iglesia que contagia? Quiero compartir con ustedes 2 características. Todavía en la introducción, un poco largo el tema hoy, pero vamos a ver si apresuramos un poco. Una iglesia, antes de eso, una iglesia puede ser, solo para darle ejemplo, ¿verdad? De una iglesia que puede ser tan fuerte en un punto, en una área, y quizás muy débil en otra área, y eso causa un desequilibrio. Una iglesia que es muy fuerte, por ejemplo, en la doctrina, pero no es tan fuerte en relacionamientos, no es tan fuerte en la comunión entre personas. Es una iglesia que se preocupa mucho con la doctrina, con la enseñanza de la palabra, pero no es tan fuerte, no vive tanto los relacionamientos, no vive tanto la comunión con otras personas. Esta iglesia cae en un peligro y entra entonces en lo que llamamos de desequilibrio, cae en un peligro de no alcanzar, de no bendecir. Pierde el sentido o ese sentido de relacionamiento en Cristo. Este relacionamiento que va a generar discípulos. Esta vida de relaciones discipuladoras. Porque se preocupa por demasiado solo con la doctrina y olvida los relacionamientos, la comunión, que es lo que va a llevar otras personas a vivir esta doctrina. Y por otro lado, una iglesia que tiene mucha comunión, quizás se involucra mucho con la acción social, ¿verdad? Hace muchas obras, pero no se aferra a la doctrina de la palabra de Dios. Es una iglesia peligrosa. ¿Por qué? Porque a cualquier enseñanza se puede llegar a esta iglesia. Cualquier enseñanza se puede llegar ahí, se puede hablar. Cualquier enseñanza se puede llegar de manera distorsionada. Cualquier cosa se puede enseñar ahí sin ningún criterio. Y así la verdad puede ser pervertida o distorsionada. Entonces son 2 extremos diferentes de una iglesia que está desequilibrada o porque vive enfocada en la doctrina y sí tiene que vivirla, pero olvida de la comunión, de los relacionamientos. Y otra que vive los relacionamientos, la acción social y se olvida de la doctrina. Hay un desequilibrio. Obviamente que una u otra cosa va a ser más fuerte en una u otra comunidad, así como en uno u otro pequeño grupo. Pero no puede ser así de manera tan desequilibrada. Una iglesia que tiene una característica muy fuerte, pero falta otras. Ella corre o entra en este peligro de
no ser una iglesia saludable, de no ser una iglesia relevante, una iglesia que marque la diferencia, una iglesia que alcance la empatía de la gente. Por eso el mayor objetivo nuestro como iglesia es vivir de manera equilibrada, para que así seamos una iglesia saludable. ¿Y cómo esto va a ocurrir? Por medio de los pequeños grupos. En la iglesia mismo, en el sentido de iglesia local templo, nosotros poco, casi ningún acceso tenemos entre personas para relacionarnos, ¿verdad? Obviamente que en la iglesia en este momento también hay algo muy importante, que es la enseñanza de la doctrina, que nos enseña a celebrar lo que durante la semana vivimos en los pequeños grupos. Venimos a este ajuntamiento para celebrar, pero todo empieza o comienza, ¿verdad?, por las relaciones, por el contacto uno con otro en los pequeños grupos. Ahora, claro, es claro de una manera un poco más distante, pero sí, ahí también podemos relacionarnos y buscar de alguna manera compartir, abrir nuestro corazón, compartir nuestros anhelos, necesidades, nuestras dudas y crecer. Entonces, este crecimiento, este equilibrio es algo que Dios va obrando en nuestro corazón y usa la iglesia, usa el ambiente del culto, de la celebración, pero más que todo usa este pequeño grupo, este ambiente donde tenemos un poquito más de apertura para relacionarnos. A través de este grupo y a través de una vida pastoreada, vamos desarrollando esta vida saludable para ser una iglesia saludable en nuestras vidas. Queridos, una iglesia saludable es relevante. Una iglesia saludable es contagiante. Una iglesia que contagia, ¿verdad? Y eso es visible por algunas características que vamos a ver ahora sí enseguida. Versículo 47, para repetirlo, donde dice así: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana, iglesia, los que iban siendo salvos. Cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana, o sea, iglesia, los que iban siendo salvos. Queridos, vamos a analizar ahora entonces 4 características que marcaban o que marcaron la iglesia primitiva o esta iglesia y también deben marcar a nuestra iglesia o deben marcar también nuestra comunidad. 4 características que quiero compartir con ustedes y que pueden impactar positivamente nuestra realidad para que así seamos una iglesia contagiante, una iglesia relevante, una iglesia saludable. Primera característica, alegría contagiante. Vamos a hablar de algunos puntos y siempre agregar a frente contagiante, ¿verdad? Alegría contagiante. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para completar esa idea de alegría contagiante, Filipenses 4:4-5 nos dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol Pablo, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Filipenses 4, versículos 4 y 5. Queridos, los cristianos primitivos eran alegres. Ellos eran alegres y esto contagiaba al pueblo a su alrededor. Por eso dice el versículo 47, ¿verdad? Que ellos tenían el favor de todo el pueblo, o sea, había una empatía de la gente de afuera por ellos. Ellos vivían en su comunión, pero tampoco eran cerrados para los de afuera. Ellos estaban abiertos a impactar, a marcar la diferencia. Era una iglesia relevante,
alegría contagiante existía en medio de esta iglesia, de estos hermanos de la iglesia primitiva. Eran alegres y contagiaban al pueblo a su alrededor. Pensando en esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Hemos sido amables? Que su amabilidad, Filipenses dice, capítulo 4, versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Pensando en esto, hemos sido amables. En la amabilidad nosotros demostramos también la alegría. Una persona como un limón acedo, se dice, ¿verdad? No demuestra alegría, no es amable, ¿verdad? Persona que quizás tenga una persona en tu ambiente, en tu grupo de trabajo, en tu medio de convivencia, que tenga que hablar con ella como que pisando en huevos, ¿verdad? Solo sale patada cuando habla con ella, ¿verdad? Como un limón acedo. Esto es lo contrario de amabilidad, lo que Pablo dice aquí en Filipenses 4, 5, ¿verdad? Ella es afilada para destrozarte. Pero si hablas un punto así, ya era. Un punto así ya era. Afilada para destrozarte. Queridos, que su amabilidad sea evidente. A los de la iglesia solo. No, a todos dice. Su amabilidad sea evidente a todos. A todos, los de adentro y los de afuera. Tenemos demostrado nuestra alegría en el Señor, o sea, demostramos nuestra alegría en el Señor con esto, cuando somos amables. Y ahí hago la pregunta, ¿tenemos demostrado nuestra alegría en el Señor? ¿Sí o no? Para pensar, ¿tenemos demostrado nuestra alegría en el Señor? El PGM o el pequeño grupo quizás es la línea de frente para esto, ¿verdad? Porque es lo que va hasta las personas. Es donde nosotros salimos de lo que sería el ambiente solo de comunión de los hermanos y vamos hasta otras personas, invitamos personas de afuera y tenemos la oportunidad de, como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Miembros de este cuerpo, iglesia, impactar, ser relevante, ¿verdad? Contagiar a estas personas. Y una persona que no contagia, nadie quiere estar cerca, ¿verdad? Nosotros queremos estar cerca de personas que contagian, ¿verdad? Obviamente hablando un contagio sano, un contagio de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay gente que contagia como Coca-Cola abierta. Y ya era, ¿verdad? Es solo una explosión de contagio que después no era nada porque es algo falso, ¿verdad? Es algo falso, pero un contagio con la verdad de la palabra de Dios, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y recordaba yo del campamento, ¿verdad? Un campamento cristiano, un lugar donde estamos ahí y jugamos y cualquier cosita que hacemos estamos ahí contagiados, ¿verdad? Y llega un invitado, un visitante y normalmente después de un campamento, de un encuentro como este, sale impactado, ¿verdad? Muchas veces quizá uno no tome una decisión porque realmente no toma una decisión por Cristo, realmente ama más al pecado y no toma una decisión por Cristo, pero hay un contagio, hay ahí una vida diferente, algo que nuestra vida marca y que es visible y que contagia a otras personas. Obviamente que ni todos quieren vivir, ¿verdad? Esta vida del Evangelio. Lo mismo debe pasar en los pequeños grupos, en los PGMs, que cuando una persona sea invitada. Y ya fuiste a un pequeño grupo o un ambiente donde te arrepentiste de ir, como, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Eso no debe ser el ambiente del pequeño grupo, debe ser un ambiente con alegría contagiante. Hablando de este primer punto, alegría contagiante. Así debe ser un PGM, donde una persona va ahí y quiere volver. Obviamente que la palabra confronta, hay la verdad y muchas veces uno por una u otra cosa quizás no quiera volver, pero que no sea por la falta de alegría contagiante, que no sea por la falta de empatía, por la falta de encontrar un marco, una diferencia, un aspecto que impacta su vida en este
ambiente, que la alegría sea la marca, una marca en su vida, que la alegría sea una marca en nuestra iglesia, que la alegría sea una marca en su pequeño grupo. Amén, querido. Un segundo punto dentro de esto que quiero compartir, que así como nosotros vemos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos marcaban la diferencia. Ellos impactaban positivamente en su realidad, y nosotros podemos impactar positivamente con una alegría contagiante, pero también podemos impactar y marcar positivamente nuestra sociedad con excelencia contagiante. Excelencia contagiante. Hechos capítulo 2, versículo 45 dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esta o esa era la excelencia de aquella iglesia. Esta era la excelencia de aquella iglesia. Ellos no ayudaban solo de lo que sobraba, ¿verdad? Pero sacaban de su propio bolsillo. Sacaban de lo que tenían, no de lo que sobraba. Esto o esta era la excelencia de aquella iglesia. Hay gente que es muy tacaña, ¿verdad? Hasta de lo que sobra no quiere compartir. Debemos ser dadivosos, generosos, mi querido. Hay gente que es muy tacaña. Mismo gente que ya conoce al Señor, que quizás aún no llegó a una comprensión, aún no fue liberada en esta área. Pero este otro asunto, no vamos a entrar en esto. Gente que tiene todo, ¿verdad? Y quizás aún así tiene la cara de palo de reclamar de la vida. Y quizás cuántas veces nosotros, yo y vos, también no lo hicimos esto, ¿verdad? Reclamar de la vida. Unos llegan hasta a llamarse de pobres así, ¿verdad? Cuando miramos a gente como gente que vive en situaciones miserables, como ahora en Venezuela, o como hace tiempo ya se sabe de Norte de África, el nordeste de Brasil, eso sí es pobreza. Pero nosotros, teniendo lo que comer al diario, teniendo trabajo, jamás podríamos decir que somos pobres, ¿verdad? No somos pobres. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Quiero leer hasta el 24. Colosenses capítulo 3, versículo 17 hasta el 24. Todavía en este punto número 2, hablando de que nosotros debemos impactar la sociedad, además de tener una alegría contagiante, también con una excelencia contagiante. Vamos a leer este versículo antes de seguir un poco más en este tema, que va a ser un poco más largo. Colosenses 3, 17 al 24 dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. 18. Esposas, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. 19. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. 21. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. 22. Esclavos o funcionarios, trabajadores en este contexto actual, obedezcan en todo a sus amos terrenales o a sus patrones. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan o los ven. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. 24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo o patrón a quien sirven es Cristo, en el caso del amo aquí. Él habla aquí, el apóstol Pablo, a los colosenses, viene hablando de hacernos nuestro mejor. Esto es excelencia, no es perfección. Excelencia habla de hacernos nuestro mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy sirviendo meramente a personas, pero al propio Dios. No estoy sirviendo meramente a personas, pero al propio Dios. Los cristianos primitivos, ellos buscaban siempre hacer lo mejor que podían, ¿verdad? Siempre en todo lo que hacían buscaban hacer lo mejor
que podían, pues estaban sirviendo a Cristo. Obviamente que eso no desconsidera a las personas. Aquí el apóstol Pablo viene hablando, ¿verdad? Y dice esposas, maridos, hijos, padres, esclavos, y habla de todos esto, y hay una consideración de uno para con el otro. Pero siempre que hacemos algo, habla de varias relaciones. En todas las relaciones tenemos un respeto, una consideración unos para con los otros, y obviamente la Biblia va a tratar de eso en otros puntos, pero sabiendo de que más que hacer para esta persona, más que amar a mi esposa, más que honrar al Padre, más que ser fiel a mi patrón, más que ser fiel al trabajo que lo hago, yo lo hago para Dios. Yo sirvo a Dios. Dios está mirando y tengo que hacer con mí mejor. Tengo que dar el mejor de mí en esto. Esto es hacer con excelencia. Y ahí pregunto, ¿tenemos sido excelentes en lo que hacemos? Tenemos sido excelentes en lo que estamos haciendo, en lo que vivimos, en lo que hacemos en la facultad, universidad, en la escuela, en el trabajo, en nuestro hogar. Hemos sido excelentes. Y todo lo que hagan o digan, todo lo que hagan o digan, háganlo como corresponde, como representantes del Señor Jesús. Queridos, justamente esta semana compartimos algo, ¿verdad? Por el Día del Trabajador, día 1. Voy a poner en la tela para que puedan ver. Vamos a ver. Y una imagen que llamó mucho nuestra atención, ¿verdad? Representando ahí que todo lo que estamos haciendo, hacemos para el Señor. Y ahí está como representando como si fuera el Señor y el trabajador, ¿verdad? Escuchando al Señor en lo que debe hacer. Imagine ahí como que ese trabajador está solo siguiendo un plan, ¿verdad? Sea en la universidad, en el caso hay un constructor, pero imagine en su universidad, en su hogar, en su trabajo, o sea en cualquier ambiente, en el ministerio, en la iglesia, hay un plan. Tenés en tus manos este plan, ¿verdad? Y ahí al lado imaginar que está el Señor y te está conduciendo en todo eso, ¿verdad? Háganlo como para el Señor. Amén, queridos. Muy bien. Vamos a sacar aquí entonces ahora la imagen. Entonces debemos tener una alegría contagiante, pero también excelencia, ¿verdad? Contagiante, o sea, hacer nuestro mejor y con lo que hacemos contagiar a las personas. Muestre o demuestre a través de la universidad, del trabajo, hasta mismo de arreglar la cama, porque dicen todo lo que hagan, demuestre desempeño, ¿verdad? Demuestre que Cristo está en tu vida, para así ser una persona relevante, para así ser una persona que contagia a otros, para así como cristiano y como iglesia que unidos somos, como parte de este cuerpo, miembro de este cuerpo de Cristo, pueda contagiar a otras personas. No porque yo quiera una promoción, no solo porque yo quiera tener promoción o tener aumento o lograr algo, pero más que todo porque yo tengo a Cristo. Amén, mi querido. Porque yo tengo a Cristo y Él me va a honrar cuando yo doy mi mejor. Alguien de afuera no va a ser contagiado o no va a querer saber de tu fe, no va a entender tu Dios o tu fe si eres una persona desordenada. Dios es un Dios ordero. Dios es un Dios ordenado y organizado. Dios no habita y no está en desorden, en desorganización. Obviamente que luchamos diariamente con eso. Yo lucho con mi agenda ahora en este tiempo de coronavirus un poco menos, pero siempre luchamos con algo y pedimos la gracia del Señor, ¿verdad? Dependemos de la gracia del Señor porque somos limitados. Seguramente en su trabajo sus compañeros ven su excelencia, ven que hace tu mejor o no, ¿verdad? Me recuerdo 1996. Y yo trabajaba en una librería y un compañero de trabajo, yo recién este año me entregué al Señor, pero ahí esto me impactó. Un compañero de trabajo que mientras el patrón salía y todos paraban en el balcón así, quedaban ahí, ¿verdad? Así. Él seguía trabajando, pero no había nada para hacer. Y él sacaba todos los productos de la prateleira, ¿verdad? De la góndola, y limpiaba
y marcaba y confería. Y todos se preguntaban, ¿por qué? Si ya no hay trabajo, ¿verdad? Y me impactó este muchacho y él fue quien compartió la palabra, un pastor metodista, compartió la palabra conmigo y llegué a conocer al Señor por medio de su vida. Dios usó su vida. Fue una persona que me contagió con alegría, pero más que todo con excelencia, con la excelencia en que vivía. Y también por su coherencia con lo que decía que creía y realmente demostraba. Y en este tercer punto que vamos a hablar de coherencia contagiante. Coherencia. Esta quizás sea una de las más difíciles, ser coherente, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde es un mundo incoherente, donde muchos, ¿verdad? Hasta líderes, muchos cristianos incluso, dicen una cosa pero viven otra. Somos llamados como hijos de Dios a vivir exactamente lo que estamos predicando. Somos llamados como hijos de Dios a vivir una vida coherente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. Y nos dice así la palabra de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza, éramos objeto de la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, en cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y para culminar 9, no por obras, para que nadie se jacte. Queridos, hay veces que olvidamos que no merecemos, ¿verdad? Hay veces que olvidamos que no merecemos. No merecemos la salvación que Dios nos dio. Pero hay veces que olvidamos de eso. Olvidamos que es todo por gracia. Es todo por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos un corazón lindo. Nosotros no somos bonitos, ¿verdad? Es todo por gracia, por la gracia de Dios. Mi corazón es corrupto, es malo, pero su gracia me alcanzó. Su gracia aún así me alcanzó. Hablando un poco de la iglesia primitiva, tales cristianos sabían, ellos reconocían, sabían e entendían de dónde vinieron. Y entendían y sabían, tenían esa identidad, sabían de dónde vinieron y que por gracia ellos fueran salvos. Debemos entender de dónde venimos y que por gracia somos salvos, no es por mérito. No somos bonitos, nuestro corazón es corrompido, por gracia somos salvos. Y así ellos buscaban vivir de manera coherente o de forma coherente con la fe que ellos profesaban. Importante, sin ser arrogantes. Sin ser arrogantes. Tenemos comprendido quiénes somos para pensar. Tenemos comprendido, entendemos quiénes somos. En otro tiempo, dice, en otro tiempo estábamos muertos en transgresiones y pecados. Muertos en transgresiones y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo.
por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Ellos sabían, la iglesia primitiva, que los cristianos, y así también debemos saber de dónde venimos y que por gracia somos salvos. Y así también en eso no vamos a demostrar arrogancia. Una persona que dice ser un salvo en Cristo, pero tiene arrogancia de ser un salvo, no demuestra realmente esta gracia, que es una gracia que cuando la recibimos tenemos el placer de extenderla a otras personas. Y eso nos llama a considerar y preocuparnos y con las otras personas, ¿verdad? Es difícil cobrar comportamiento coherente de una persona que aún no conoce a Cristo. O no podríamos ni cobrar comportamiento diferente o una manera de vivir diferente de una persona que aún no conoce a Cristo. Un comportamiento diferente viene de un corazón transformado por Cristo. Y una persona que aún no conoce a Cristo obviamente no tiene ese corazón transformado y no podríamos cobrar de esta persona un comportamiento diferente. No es sobre comportamiento, es más sobre transformación de mente, transformación del corazón, la transformación de nuestras actitudes. O sea, nuestras actitudes ahora transformadas son consecuencia de una mente, de un corazón transformado. Entonces uno puede luchar, puede buscar, ¿verdad? La transformación del comportamiento, pero no es por ahí que empieza. Empieza, como Romanos capítulo 12 nos dice, por la mente. La transformación empieza por la mente, por el corazón. Y entonces, como consecuencia, nuestras actitudes, nuestro comportamiento van a refletir esta transformación. Queridos, el patrón o padrón del cristiano es cobrado por la coherencia, ¿verdad? O sea, si digo que soy cristiano, supuestamente digo que yo vivo con Cristo y para Cristo, ¿verdad? Y debería vivir como Cristo. O sea, eso, si yo digo que soy cristiano, eso exige de mí coherencia. Si digo que soy cristiano, debo vivir de acuerdo a una fe cristiana. Debo ser coherente. No es mostrarse mayor o mejor que otros. ¿Me entiendan? No es mostrarse mayor o mejor que otros, ¿verdad? Pero es vivir con excelencia. Volvemos al punto anterior. Es vivir con excelencia. Alegría contagiante, ¿verdad? Alegría contagiante. Vamos a volver un poco aquí. Excelencia contagiante y coherencia contagiante. Coherencia contagiante. No es entonces mostrarse mayor que otros. Porque al final yo no soy mejor o mayor que otros. También tengo mis limitaciones. Todos tenemos nuestras limitaciones. Todos, al final, una frase que escuché una vez y me llamó mucho la atención. Todos en el final somos mendigos. No sé si en español sería mendigos también, ¿verdad? Todos somos mendigos. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia para con nosotros los cristianos? Es que encontramos el pan. Todos somos mendigos, pero la diferencia en nosotros es que encontramos el pan. De Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Por eso debemos extender esta gracia a otros. Cuando recibimos gracia y entendemos la gracia, extendemos la gracia a otros. Y un pastor, en una conferencia que me fui a Asunción, de Movida, me decía así, a la medida de gracia que recibiste es la gracia que extiende a otros, ¿verdad? Como el apóstol Pablo ya dijo, quien más perdón recibió, ese va a extender más, ¿verdad? Va a entender mejor a la otra persona. Entonces, debo extender esta gracia que he recibido a otros y con gracia transmitir la verdad. Hay gente que piensa que extender gracia es aceptar todo. No, con gracia debo transmitir la verdad, transmitir cosas que están sí muy mal, cosas que no está bien, pero con gracia, ¿verdad? Entendiendo que yo también tengo mis necesidades, ¿verdad? Porque yo también tengo mis limitaciones, mis áreas de dificultades. Aún sigo siendo un pecador, pero un pecador salvo por su gracia, ¿verdad? Gracia inmerecida. Queridos, ser coherente en la fe que tenemos.
La coherencia va a contagiar a otras personas, ¿verdad? Ser coherente en la fe que tenemos, pero también ser coherente entendiendo las otras personas. No cobrar comportamiento de alguien que aún no recibió al Señor. Ser coherente e entender también las otras personas. Hechos 2:43 dice que sobre todos había temor. Sobre todos ellos había temor. Bueno, avanzando un poco, el último punto, última característica, ellos también tenían una unidad contagiante. La unidad de ellos contagiaba a la gente de afuera, ¿verdad? Hechos 2:44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Como una familia, ¿verdad? Estaban ahí como una familia. 47 dice, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, eran unidos como creyentes. Estaban unidos como una familia. Tenían todo en común. 42. Pero el 47 dice, teniendo favor de todo el pueblo. O sea, estaban juntos, unidos, pero no cerrados a recibir otras personas. Unidos, pero no encerrados a recibir otras personas de afuera. Primero los Corintios, muchas veces, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo de recibir gente de afuera, que tiene miedo de impactar, ¿verdad? Miedo de contaminarse. Si somos coherentes, si contagiamos, vamos a impactar, ¿verdad? Para transformación, no vamos a ser contaminados. Primero los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, dice así, capítulo 12, primero los Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 25 y 27 también para complementar esta idea. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, miembros de este cuerpo y unidos, cuerpo de Cristo. Por eso yo digo que solito no somos iglesia, somos miembros de la iglesia o del cuerpo. Unidos somos el cuerpo, somos la iglesia, pero somos este miembro representante de la iglesia. Queridos, ellos tenían un cuidado intenso, un cuidado entre sí, una unidad profunda, un cuidado mutuo entre sí, ¿verdad? Preocupados cuando uno tenía dolor o si uno era honrado, preocupados unos con los otros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaban abiertos para recibir más personas. Tenían empatía por los de afuera. Se preocupaban, ¿verdad? Se cuidaban intensamente. Estaban unidos profundamente, pero estaban abiertos a recibir otros de afuera. Unidad contagiante esta iglesia vivía. Así también debemos vivirlo, una unidad contagiante. Y pensando en esto, ¿tenemos vivido unidos sin dejar de ser receptivos? Hablando para la iglesia, hablando a nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos. ¿Hemos vivido unidos sin al mismo tiempo dejar de ser receptivos? Para tener personas llegando en nuestro grupo, nuestro pequeño grupo o en nuestra iglesia, probablemente debemos aprender a tener una unidad dentro. Si adentro no tenemos unidad, seguramente no vamos a crear empatía para las personas. Nadie va a querer estar, ¿verdad?, en un ambiente, en un lugar donde no hay unidad. Nadie va a querer invitar a otro a venir a un lugar donde ni él mismo quiere estar. Porque no hay unidad, ¿verdad? Para recibir otras personas, primeramente tenemos que crear y tener una unidad. Y así vamos a crear empatía.
Así vamos a contagiar a otros a querer, a desear venir para esta comunión. Ser abiertos, receptibles a los de afuera. Y ahí, siguiendo para el final, ¿cómo esta ciudad ve la IBAVE o la Iglesia Bautista viviendo el Evangelio? ¿Cómo esta ciudad ve a su iglesia? ¿Cómo esta ciudad ve usted como cristiano? ¿Cómo tu vecino te ve? ¿Eres una persona que contagia con alegría, con coherencia, que contagia con excelencia? ¿Una persona que contagia por la unidad? ¿Cómo ve tu ciudad, tu vecino, tu barrio, las personas que te conocen, tu trabajo? ¿Cómo ve usted, este grupo que viven como iglesia? ¿Cómo ve usted como familia cristiana? Tus contactos de negocio, ¿cómo te ven? ¿Un limón acedo, como ya hemos hablado? ¿Verdad? ¿Un desastre? ¿O será que realmente alguien que hace parte de esta iglesia que contagia? Que pueda realmente ser alguien que contagia, ¿verdad? Alguien que contagia uno y otro a desear, a querer conocer a este Señor y vivir esta alegría, y vivir esta coherencia, y vivir esta excelencia, y vivir esta unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, que nuestra iglesia sea transformada cada día más. Reconocemos que somos limitados. Reconocemos, Padre, cuánto nos falta. Reconocemos que nos falta madurar en muchas áreas. Pero que reconocemos también que dependemos de ti, que solito no podemos. Que seamos marcados, Padre, como una iglesia, como familia cristiana, como cristianos individual, saludables. Que empezando por nuestros pequeños grupos, podamos ser relevantes, podamos impactar nuestros vecinos, impactar nuestro ambiente de trabajo, impactar nuestros amigos, nuestros familiares, impactar nuestra ciudad, Señor, impactar a los familiares que aún no conocen al Señor, impactar esta sociedad para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, ayúdanos a ser relevantes. Ayúdanos, Padre amado, a contagiar. Reconocemos que por tu gracia, reconocemos que no podemos, Padre, en nuestra fuerza. Reconocemos que dependemos del Señor. Reconocemos y te pedimos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén. Y gracias a Dios. Muy bien, queridos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Entre semana, reúnanse por sus pequeños grupos, por la videoconferencia. Es un ambiente, un momento muy lindo donde pueda compartir hasta que podamos estar juntos, ¿verdad? Esperemos ahí, estemos atentos a los decretos, a las leyes, esperando que prontamente podamos estar juntos y así compartir más cerca de la palabra de Dios y contagiar a otras personas con este estilo de vida, de vivir, este vivir cristiano, realmente con esta vida que realmente es coherente, es alegre, vive en excelencia y que demuestra la unidad del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga y más que todo sea bendecido por obedecer la palabra de Dios.
Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía.